Antes de empezar el video, les recuerdo nuevamente que todas las diapositivas las pueden encontrar en mi Patreon y los resúmenes de estas exposiciones las pueden encontrar en mi Instagram, además de otras cosas que subo. Ahora sí, vamos a comenzar con el capítulo 32, la primera parte. Este capítulo aproximadamente lo pienso dividir en tres partes, más o menos. La primera parte, la que vamos a hablar hoy, va a ser los diuréticos y sus mecanismos de acción. Y posteriormente vamos a hablar en la parte 2 y parte 3 de las nefropatías aguda y crónica, respectivamente. Vamos a comenzar hablando de los diuréticos y su mecanismo de acción. Creighton nos dice que, ¿qué hacen, no? Primero, crear la pregunta de ¿qué hacen? Bueno, ¿qué hacen los diuréticos? Es principalmente aumentar el volumen de la orina y, por ende, aumentar la excreción urinaria de los solutos, especialmente el sodio y el cloro, es decir, el cloruro de sodio. Además de aumentar la excreción de agua secundariamente a esta excreción de sodio y cloro. ¿Cómo lo hacen? Básicamente, nosotros recordamos que para reabsorber el sodio, que normalmente se tiene que reabsorber en el cuerpo, en el riñón, este sodio necesita de transportadores, pueden ser cotransportadores, intercambiadores o simplemente transportadores que permiten la reabsorción del sodio. Estos transportadores, intercambiadores están en las células tubulares. ¿Ok? Además de esto, sabemos que se filtra también en los túbulos agua. Entonces, sabiendo todo esto, como les decía, necesitamos un transportador, ya sea un intercambiador o un cotransportador de sodio. Es ahí donde los diuréticos hacen su magia, en inhibir ya sea directamente a estos cotransportadores o intercambiadores, o como lo vamos a ver más adelante, de otras maneras. Como les decía, estos intercambiadores hacen el efecto de reabsorber o tienen la función de reabsorber y posteriormente también la reabsorción de agua por un intercambio de valores. Al nosotros reabsorber agua, también podemos reabsorber, perdón, al reabsorber sodio también podemos reabsorber agua. Los diuréticos lo que hacen es inhibir, como les decía, estas zonas y básicamente concentrar el sodio, en este caso que estamos hablando de ello, concentrar el sodio y por lo tanto generar una osmolaridad mayor en la luz tubular que en el líquido intersticial, generando así la excreción final de sodio o aumentando la excreción urinaria de sodio o de soluto. Esto llamado así natriuresis, aumento de la pérdida de sodio. Y también diuresis, es decir, el aumento de la pérdida de agua. Pero la diuresis, ¿por qué se crea? Bueno, inicialmente porque el sodio no es reabsorbido y por lo tanto ese efecto secundario que se tendría de reabsorber agua tampoco se tiene. Además de que hay un efecto que ustedes conocen como ósmosis. En este caso, como hay tanto soluto aquí, el agua tiende ahora a ir de una parte de menos concentración a una parte de más concentración de soluto para hacerla disolver. Por lo tanto, agua entra a la luz tubular y genera el aumento de la diuresis. ¿Para qué se usan los diuréticos? Bueno, principalmente el uso clínico o el más común que se le da es para reducir el volumen del líquido extracelular, principalmente en enfermedades que produzcan edema o hipertensión. Ojo, un edema patológico. Mm, Principalmente el edema, algunos ciertos edemas, el edema inflamatorio no va a generar, si le aplicamos un diurético a una persona con edema inflamatorio, este edema no va a cesar porque la patología que está generando esta inflamación es de otro tipo.
De hecho, el edema es inflamatorio, no es por una extravasación como lo veíamos a lo mejor en una cirrosis hepática o en una nefropatía, un síndrome nefrótico. Entonces, ¿cómo es que reduce el volumen del líquido extracelular? Pues ya sabemos que existe un aumento de la natriuresis o estos diuréticos aumentan la natriuresis, es decir, el aumento o la excreción de sodio a través de la orina y el aumento de la diuresis, es decir, el aumento de agua en la orina. Esto provoca que en el líquido extracelular se vea reflejado una disminución de la disminución del líquido extracelular, y así disminuir el edema o la hipertensión que se está generando. Además, indirectamente se afecta la reabsorción en la cual se disminuye y por lo tanto tenemos menos líquido que reabsorber y menos líquido extracelular en la sangre. Algunos diuréticos, comenta Guyton, que pueden generar una diuresis de más de 20 veces unos minutos después de su administración, pero el efecto que generan estos diuréticos en la mayoría de los casos desaparece en unos cuantos días. ¿Por qué? Bueno, aquí lo vamos a ver en la gráfica. Normalmente los diuréticos se aplican y generan el aumento de la diuresis y el aumento de la natriuresis, generan la diuresis y la natriuresis. Eso va a generar la disminución del líquido extracelular y va a disminuir la patología que tengamos, ya sea edema o hipertensión. Pero al disminuir el líquido extracelular, también va a hacer que se disminuya la filtración glomerular y la presión arterial. Estos dos factores juegan un papel importante ya que van a activar algunos mecanismos de respuesta compensadores. Los principales son la secreción de renina y la formación de angiotensina 2. Esto va a generar, bueno, al final de cuentas esto es el sistema de renina-angiotensina que conocemos comúnmente. Esto va a hacer que empezamos a reabsorber o se activen otros mecanismos para reabsorber el sodio, el agua y una vasoconstricción para poder así aumentar la filtración glomerular y aumentar nuestra presión arterial, generando así que los diuréticos pierdan su efecto. Algo explicado a manera de esquema, como Guyton lo muestra, es en esta gráfica, esta figura 32.1 que viene en el libro, en la cual vemos inicialmente dos gráficas, en la cual una se muestra el volumen del líquido extracelular, que aproximadamente es de 14 litros, si ustedes se dan cuenta, y la excreción de sodio o la ingestión de sodio, que va de 100 equivalentes por día, esa es la ingestión, y también su excreción, claro, recordemos que la ingestión debe ser igual a la excreción, o el ingreso debe ser igual a la excreción, siempre, para mantener un estado de homeostasis en el cuerpo. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, en un inicio, cuando no utilizamos los diuréticos, teníamos 100.000 equivalentes al día de excreción y de ingestión, y así igual de un volumen de líquido extracelular de 14 litros. Pero ¿qué pasa cuando metemos los diuréticos, cuando le damos al paciente diuréticos? Pues hay una subida súbita de la excreción de soluto, de principalmente cloruro de sodio. Si ustedes se dan cuenta, esta excreción es esto que ustedes ven aquí, y es este pico que ustedes ven, llega hasta el doble de su excreción, es decir, con los diuréticos podemos sacar el doble de sodio que está en el cuerpo, de 200.000 equivalentes al día. Además de esto, el volumen del líquido extracelular vemos que disminuye también abruptamente y puede llegar hasta niveles de 13 litros por minuto. Perdón, 13 litros. ¿Okay? Esto en unos cuantos días, si ustedes se dan cuenta, de 1 a 4 días. ¿Qué es lo que ustedes observan en esta parte o en este esquema? Pero posteriormente existe ese sistema de compensación que les hablaba, en el cual se activa y es lo que ustedes pueden ver en esta parte de aquí y también en la gráfica, en la cual
Existen los sistemas de compensación, existe la aldosterona principalmente para la reabsorción de sodio, de agua, que van a generar que la excreción de sodio disminuya, que empecemos a reabsorberlo por los túbulos colectores principalmente, además de aumentar la presión arterial o mantenerla, llevarla a niveles normales y así generar una regulación. Algo importante a ver en esta gráfica que pasa. Nosotros o el cuerpo con los sistemas compensadores regresa a los valores normales el sodio, es decir, las pérdidas se vuelven iguales a la ingestión y la ingestión se vuelve igual a las pérdidas por el sistema compensador. Empezamos a ahorrar el sodio, empezamos a salvarlo de, del efecto de los diuréticos que están generando. Pero si ustedes se dan cuenta, el cuerpo no llega a compensar el volumen que se está perdiendo. Entonces, el efecto de los diuréticos por parte de la diuresis se está dando y aún se sigue dando o se va a seguir dando, que es disminuir la disminuir el volumen del líquido extracelular en el cuerpo. ¿Ok? Eso es algo importante. Si hay valores normales de sodio, o va a haber valores normales de sodio posteriormente a días, ¿sí? Pero el volumen del líquido extracelular o el efecto neto que los diuréticos van a tener va a seguir igual. Vean, va a seguir disminuido. No, el cuerpo no va a poder lograr compensar y llegar a volúmenes extracelulares normales de líquido, claro. Ahora, una vez explicado las bases de los diuréticos y de su mecanismo, hay diferentes diuréticos disponibles para uso clínico y diferentes mecanismos de acción por los cuales los diuréticos son utilizados y adquieren su efecto en los túbulos principalmente. Vamos a comenzar explicando cada uno de ellos. Los principales son 6 tipos de diuréticos o 6 familias de diuréticos. Los primeros son los que afectan la zona proximal del túbulo o de los túbulos, los cuales son los diuréticos osmóticos. Estos tienen su efecto principalmente en la parte proximal, pero también algunas literaturas marcan que en la parte ascendente del asa de Henle. Estos diuréticos osmóticos son como tal, vienen en líquido, se ponen de manera intravenosa y tiene una gran cantidad de soluto, el cual al entrar a la filtración del riñón, entran a la zona proximal y no son reabsorbidos. Por lo tanto, esas grandes concentraciones de soluto se quedan en el túbulo proximal o en la luz tubular. Eso genera la ósmosis, es decir, el movimiento de el agua de una parte de menor concentración de soluto a una mayor parte de concentración de soluto, en este caso a la zona proximal, como lo vemos aquí. Es así, básicamente a grosso modo, como sucede en los diuréticos osmóticos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. El siguiente familia de diuréticos son los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Este proceso es complejo si ustedes no tienen una noción importante de dónde están las anhidrasas carbónicas. Les recomiendo ver los anteriores videos, en especial donde se habla de la concentración renal. Aquí se los dejo por acá arriba, donde hablamos de los inhibidores de la anhidrasa carbónica, o más bien de la anhidrasa carbónica. Este proceso es rápidamente, se los explico. Aquí están los, los dibujitos donde se explican que el bicarbonato básicamente va a ser el círculo de color morado, etcétera, etcétera. Entonces, en la zona apical de estas células epiteliales proximales se encuentra un intercambiador de sodio y hidrogeniones, ¿ok? Iones hidrógeno, en el cual intercambia el sodio de la parte proximal eh, de la luz del túbulo por un ion hidrógeno que se encuentra en la o que se ha producido en la célula epitelial.
y eso genera la reabsorción de sodio y la secreción de iones hidrógeno. Estos iones hidrógeno se combinan con el bicarbonato, que se encuentra también reabsorbido en esta túbulo proximal, y se convierten en lo que es ácido carbónico. Este ácido carbónico, a través de una anhidrasa carbónica, que tampoco Guyton lo explica, pero en otros libros se explica que hay una anhidrasa carbónica aquí a nivel apical, pero bueno, el ácido carbónico se disocia a través de la anhidrasa carbónica en dos compuestos, los cuales son agua y CO2 o dióxido de carbono. El CO2, bueno, el agua se excreta normalmente y el dióxido de carbono entra a la célula para posteriormente generar un proceso de producción de bicarbonato. ¿Cómo es esto? Entra el CO2 a la célula epitelial y posteriormente este CO2 se combina con el agua. Al combinarse van a formar, a través de la anhidrasa carbónica, que sí lo menciona Guyton, a través de la anhidrasa carbónica el CO2 y el agua se convierten en ácido carbónico. Posteriormente, ese ácido carbónico se disocia para formar lo que es bicarbonato y CO2, y iones hidrógeno. ¿Ok? Este bicarbonato nuevo formado se reabsorbe, hacia la célula, hacia las arterias peritubulares. Este bicarbonato, para salir de la célula epitelial, necesita de un cotransportador, el cual es el cotransportador sodio-bicarbonato. Esto se los explico para saber dónde afectan los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica afectan básicamente este punto que ustedes ven aquí. Si ustedes o ven dónde afectan los inhibidores de la anhidrasa carbónica, podemos saber que los inhibidores de la anhidrasa carbónica van a evitar la generación o la reabsorción de bicarbonato, la secreción de iones hidrógeno y por lo tanto que se intercambien con el sodio. Por lo tanto, la pérdida de sodio a través de van a aumentar la pérdida de sodio a través de la orina. Esos son los tres puntos importantes que los inhibidores de la anhidrasa carbónica hacen. Repito nuevamente, evitan la reabsorción de bicarbonato, evitan la secreción de iones hidrógeno y evitan la reabsorción de sodio. Siguiendo con la familia de diuréticos, no existen bueno, Guyton no los considera en la parte descendente ni ascendente de Henle hasta la ascendente gruesa de el asa de Henle. En esta se encuentran unos diuréticos, yo creo los más poderosos y los más utilizados en la clínica, que son los diuréticos de asa. Estos diuréticos de asa van a tener un efecto en inhibir al cotransportador sodio, sodio, potasio 2 cloruro, que es esto que ustedes observan acá. Este cotransportador reabsorbe el potasio, 2 iones cloro y sodio, de la parte de la luz tubular hacia adentro. Obviamente, después, una vez dentro, a través de otros mecanismos que ustedes aquí ven, como lo son los transportadores de potasio o el intercambiador o la bomba de sodio-potasio, estos iones reabsorbidos se excretan hacia la parte basal y hacia el líquido intersticial para posteriormente ser reabsorbidos y llegar a las arterias peritubulares. Es aquí donde los diuréticos de asa inhiben a estos cotransportadores y es así como evitan la reabsorción de potasio, de cloro
cloruro y de sodio. Posteriormente, siguiendo con la familia de estos diuréticos, están los que afectan la zona de contorneado distal, la parte principal, la parte inicial del contorneado distal, en los cuales se encuentran los diuréticos tiazídicos. Estos afectan a otro cotransportador, el cual es el cotransportador de sodio cloruro, en el cual se reabsorben a la vez el sodio y el cloruro, como ustedes lo pueden ver aquí. Aquí están los diuréticos tiazídicos, ahí lo inhiben. Por lo tanto, inhiben la reabsorción de sodio y de cloruro. Posteriormente, siguiendo y finalizando, está en la porción final del túbulo distal y principalmente en el túbulo colectores, en los túbulos colectores, dos grupos de diuréticos, los cuales, para explicarlo, hay que explicar que en el túbulo distal, en las células principales principalmente, existe un mecanismo en el cual la aldosterona, ¿sí?, esa hormona, tiene un efecto en el cual entra a la célula principal, se une a un receptor mineralocorticoide que se encuentra en el citosol y al activarse este receptor mineralocorticoide se trasloca hacia el núcleo, activando ciertas transcripciones, las cuales viajan posteriormente o salen del núcleo hacia el ribosoma para sintetizar ciertos mecanismos, además entre ellos un canal epitelial de sodio, que es el que ustedes observan aquí, que su función principal es reabsorber sodio que se encuentra en la porción del túbulo distal y del túbulo colector cortical. Además de esto, al reabsorber el sodio, también se crea una secreción de potasio y posteriormente este sodio es intercambiado a través de la bomba sodio-potasio en la parte basal de esta célula. Más adelante será explicado con detenimiento, pero esto es, o se los explico, para saber que los antagonistas de la aldosterona, que son los diuréticos o el quinto grupo de diuréticos que estamos hablando, se encuentran inhibiendo o compitiendo por el receptor mineralocorticoide, haciendo que la aldosterona no se pueda unir a este sistema ya explicado anteriormente y eso indirectamente crear que el canal epitelial de sodio no se cree. Por lo tanto, generar así una inhibición de este canal. Los bloqueadores de los canales de sodio son otros diuréticos y estos no se andan con rodeos, digámoslo así. Estos inhiben directamente a los canales epiteliales de sodio, ya creados obviamente. Y bueno, Guyton nos resume en una tabla los diuréticos y sus mecanismos de acción, así como los lugares de acción en el túbulo. Y podemos ver que aquí están los diuréticos explicados todos y entre paréntesis los tipos comerciales o los fármacos principalmente que se han creado de estas clases de diuréticos. Están, por ejemplo, en los diuréticos osmóticos existe el manitol. El mecanismo, como les decía, es la inhibición de la reabsorción de agua y de los solutos y solutos y aumentar la osmolaridad del líquido tubular. Principalmente se utiliza o su lugar de acción es en los túbulos proximales y así sucesivamente con todos. Vean que la función de los antagonistas de la aldosterona y de los bloqueadores de los canales de sodio principalmente es la reducción de la reabsorción de sodio y también la reducción de la secreción de potasio hacia los túbulos, hacia la luz tubular. Vamos a hablar de cada uno de ellos rápidamente, de cada una de esas familias en específico.
Empezando por los diuréticos osmóticos. Estos reducen la reabsorción de agua al aumentar la presión osmótica del líquido tubular. Los diuréticos osmóticos, como les decía, vienen en una presentación principalmente IV intravenosa. Estos diuréticos osmóticos se inyectan al torrente sanguíneo, no se reabsorben fácilmente en los túbulos renales y principalmente pueden ser la urea, el manitol, la sacarosa y entre otros. Aunque algunos como la urea, la sacarosa no se prefieren por su posteriormente metabolización que se tienen. Aquí está el manitol. Este es el manitol de forma clínica o de forma que lo pueden encontrar en las farmacias o en los hospitales. Como les decía, el manitol no se reabsorbe en los túbulos renales y por lo tanto se queda en la luz tubular. Eso hace que aumente la osmolaridad de nuestra luz tubular y genere una ósmosis o un aumento o un movimiento del agua del líquido intersticial hacia la luz tubular, ya que la luz tubular empieza a tener una concentración mayor de osmolaridad que la que tiene el líquido intersticial y generar así una reabsorción, una secreción de agua y su pérdida posteriormente. Algo similar sucede en una enfermedad llamada diabetes. Yo creo muy rara, ¿no? No, obviamente la diabetes es una enfermedad muy frecuente y que sirve de ejemplo para explicar esa osmolaridad y una fisiopatología importante en las presentaciones clínicas que un paciente diabético va a tener, muy importante. Vean, y que también ya fue explicada anteriormente en otro capítulo, pero vean, no, la glucosa en el riñón se reabsorbe a través de la ayuda de un cotransportador de sodio. Estos se llaman SGLT2 y SGLT1. Principalmente el SGLT2 es el que tiene la mayor reabsorción de glucosa en los túbulos. Esto sucede principalmente en la parte proximal de los túbulos y en la sección proximal. Estos cotransportadores que necesitan de la ayuda de sodio y glucosa tienen, como lo vamos a ver, un límite. Esto también es explicado en el capítulo de reabsorción y secreción, que también se los dejo aquí arriba por si lo quieren checar, en el cual se explica que estos transportadores o cotransportadores tienen un nivel máximo de reabsorción, aproximadamente de 375 miligramos por minuto. Es decir, esa es la cantidad de glucosa que pueden estar reabsorbiendo por minuto. Si se excede o si hay más glucosa, esa glucosa va a ser perdida por la orina. Entonces, en la diabetes mellitus, como lo conocíamos o como lo conocemos, existe una incapacidad del cuerpo de utilizar la glucosa para producir energía. Esto por la, ya sea intolerancia o por la incapacidad de que las células reaccionen a la insulina, tolerancia a la insulina, o de la pérdida de los islotes de Langerhans en la diabetes mellitus 1 y posteriormente la pérdida de la síntesis de insulina. Eso genera, al final de cuentas, el aumento de la glucosa, que no se puede utilizar en las células y esta glucosa tendrá que ser filtrada por los riñones para posteriormente crear un aumento en la luz tubular. Eso genera un aumento en la luz tubular de mucha glucosa, demasiada glucosa. Claro que los cotransportadores, estos SGLT2, no puedan reabsorber. Por lo tanto, generan una gran cantidad de soluto, es decir, de glucosa. ¿Okay? ¿Cómo lo hacía el manitol? Si ustedes se dan cuenta, esa gran cantidad de glucosa que no puede ser reabsorbida
porque ya sabemos que los cotransportadores tienen un límite máximo de transportación o de reabsorción. Esa glucosa almacenada va a generar lo mismo que un manitol, que un diurético osmótico. Va a servir de diurético osmótico, generando así la reabsorción, la secreción, perdón, de agua, o generando así la ósmosis hacia la luz tubular, generando así grandes cantidades y pérdidas de agua. Esto en la clínica se llama poliuria, ¿sí? Ir al baño grandes cantidades. Además de eso, al generar una ósmosis, se va a generar una pérdida de líquido extracelular, si ustedes se dan cuenta, porque los diuréticos osmóticos, como les decía, o los diuréticos en general, generan una pérdida del líquido extracelular. Y esa pérdida de líquido extracelular generará deshidratación. Por lo tanto, esa deshidratación, a nivel fisiológico, si ustedes lo hablan, al generar una deshidratación, el sistema que, que se impulsa, que se activa para tratar de calmar la deshidratación es los mecanismos de sed, ¿sí? Los mecanismos de sed y de la hormona antidiurética, generando así polidipsia en el paciente diabético. Polidipsia es decir, más bien tener la necesidad de consumir mucha agua al día. Por lo tanto, en los pacientes diabéticos, el cuadro clínico clásico, ustedes lo van a asociar a las 4P, ¿sí? Polidipsia, poliuria, polifagia, es decir, grandes cantidades, ganas de que el paciente tenga de comer mucho a lo largo del día y pérdida de peso. Principalmente la pérdida de peso y la polifagia suceden por la incapacidad de la glucosa de penetrar a las células o de ser utilizada por las células para generar energía y que se empiecen a utilizar otros recursos como los ácidos grasos y ahí está la pérdida de peso. Esos ácidos grasos que se encuentran formados ahí, los triglicéridos, etcétera, y se empiezan a utilizar para formar energía, para utilizar energía. Ahora hablaremos de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Estos bloquean la reabsorción de sodio y bicarbonato de los túbulos. Y bueno, aquí está esquematizado. Ya no lo explico mucho, pero a saber que aquí está el mecanismo, aquí está la anhidrasa carbónica que decíamos. Aquí les decía que se convertía en ácido carbónico y posteriormente ese ácido carbónico se disociaba hacia bicarbonato y iones hidrógeno. Estos bicarbonatos se reabsorbe con la ayuda de un cotransportador de sodio y el ion hidrógeno se intercambia por sodio para secretarse hacia la luz tubular, pero en el efecto, un efecto que hace los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como lo es la acetazolamida, ¿sí? Que es el fármaco ya como tal, inhibe a esa anhidrasa carbónica y por lo tanto inhibe la generación de ácido carbónico y posteriormente evita que se forme ácido carbónico, que no se reabsorba ácido carbónico, que no se secreten los iones hidrógeno y que tampoco se reabsorba el sodio. Esto lo hace indirectamente, podríamos decirlo así. Así, generando así un aumento de la secreción o de la excreción más bien de sodio, de bicarbonato y una retención de iones hidrógeno. Y algunas literaturas, algunos libros de farmacología les vendrá que la acetazolamina o que los inhibidores de la anhidrasa carbónica utilizados crónicamente pueden generar acidosis. ¿Por qué? Por esa retención de iones hidrógeno que se generan por esa inhibición de la anhidrasa carbónica, generar acidosis posteriormente. Además de
estos tres mecanismos que les acabo de explicar que generan los inhibidores de la liganza carbónica, también la gran cantidad de soluto que no es reabsorbido, el bicarbonato, el sodio, generan la ósmosis y también la natriuresis, es decir, la pérdida de agua en los túbulos. Siguiendo con los diuréticos o los grupos de diuréticos, están los diuréticos de asa. Estos diuréticos de asa son tal vez los más importantes, los más usados en la clínica. De hecho, Guyton nos dice, ¿no? Los diuréticos de asa son los más potentes usados en la clínica. ¿Cuáles son estos? Bueno, aquí hay algunos tipos. La furosemida es la más utilizada, yo creo la más conocida a nivel mundial. El ácido betaclínico, la bumetanida, está la otra, la torsemida. Sí, hay diferentes, hay varios. Pero ¿cuáles son sus efectos? El primero, el ya básico conocido, es inhibir la reabsorción de potasio, de cloruro y de sodio. Esa es la función principal. La función que todos conocen, principalmente al inhibir el cotransportador de potasio 2-cloro sodio o sodio 2-cloro potasio. Además de eso, va a generar también la generación de natriuresis. ¿Por qué? Por la gran cantidad de soluto que no se reabsorbe, genera una gran cantidad de hiperosmolaridad que atrae el agua hacia la luz tubular y genera la pérdida posteriormente de este. El segundo punto es la ruptura del sistema multiplicador de corriente. ¿Y eso qué es o qué va? Bueno, ahí les va la ruptura del sistema multiplicador de corriente. ¿Cómo sucede? El sistema de multiplicador de corriente es un tema extenso, no tan complicado de explicar. De hecho, lo explico fácilmente en otro video que aquí también se los dejo, que es, me parece que el capítulo 1 de cómo concentrar o cómo el riñón concentra y diluye. Está también en el canal, aquí se los dejo aquí arriba, en la ficha. Pero aquí se los voy a explicar muy rápidamente, muy burdamente el sistema multiplicador de corriente. El sistema multiplicador de corriente va a servir para generar un líquido intersticial de los túbulos, un líquido intersticial muy hiperosmolar o que tiene grandes cantidades de soluto. Para eso sirve el sistema multiplicador de corriente. Aquí les pongo los niveles de osmolaridad que normalmente manejan las zonas de la nefrona, de la corteza, de la médula externa y de la médula interna. 1200 de miliosmoles por litro, 900 miliosmoles por litro, 600, etc. Para generar para generar esa osmolaridad o para llevar soluto a nuestro líquido intersticial, se necesita de un proceso que se llama sistema multiplicador de corriente. En el sistema multiplicador de corriente, te explico en el video, está este transportador. Sí, efectivamente, el transportador que inhiben los diuréticos de asa es el dador para generar o para llevar los solutos hacia el líquido intersticial y generar un estado hiperosmolar, ¿sí?, en el líquido intersticial. Por lo tanto, al inhibir este cotransportador, esta osmolaridad o esta hiperosmolaridad característica de la médula interna de 1200 miliosmoles se pierde. ¿Ok? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la hiperosmolaridad que se contiene en el líquido intersticial se necesita para generar una orina concentrada o una orina diluida. Y ahorita se los voy a explicar. ¿Qué componentes están o contienen el líquido intersticial para generar una hiperosmolaridad? Está entre un 50-50
El cloruro de sodio. El cloruro de sodio es uno de los principales que se encuentra en el líquido intersticial para generar la hiperosmolaridad, pero el más importante es la urea, ¿ok? La urea que tampoco vamos a hablar de ella porque es otro tema aparte, les digo, pero en este caso, estos dos, tanto el cloruro de sodio como la urea, son los dos importantes para generar la hiperosmolaridad, el estado de hiperosmolaridad en el líquido intersticial, en el intersticio de los túbulos. Entonces, cuando se le aplican diuréticos de asa espaciente, el cloruro de sodio no se encuentra en el líquido intersticial. ¿Por qué? Porque no se reabsorbió. Por lo tanto, solamente contamos con la urea, solamente contamos con la osmolaridad de la urea para generar esa hiperosmolaridad. Entonces, cuando nosotros queremos generar una orina muy concentrada, es decir, que tenga pocas cantidades de agua y grandes cantidades de soluto, se crean principalmente en el túbulo distal. En el túbulo, en el túbulo colector cortical. En estas secciones, la hormona antidiurética crea un efecto. Aquí hay que recordar que el túbulo colector cortical es impermeable al agua, excepto cuando la hormona antidiurética está funcionando. Cuando la hormona antidiurética está funcionando, esta genera una transcripción que genera acuaporinas. Las acuaporinas son canales que permiten la reabsorción de agua hacia el líquido intersticial, además de reabsorción de urea hacia el líquido intersticial. Por lo tanto, el ADH funciona, o la hormona antidiurética, funciona como reabsorción de agua, ¿ok? Y cuando nosotros reabsorbemos agua de esta porción, queda concentrado mucho el soluto. Por lo tanto, la hormona antidiurética sirve para concentrar la orina. Pero recordamos, bases, para generar esa reabsorción o ese movimiento del agua hacia la parte intersticial, necesitamos de una hiperosmolaridad. Necesitamos que nuestro intersticio, el líquido intersticial, esté muy concentrado, tenga mucho soluto. ¿Y cuáles son las dos bases para generar la hiperosmolaridad? Es la urea, que efectivamente está, pero el cloruro de sodio no se encuentra. Por lo tanto, las grandes cantidades que lleguemos a reabsorber con el ADH implicado, con la reabsorción, las grandes cantidades de agua que se lleguen a reabsorber no van a ser suficientes para generar una orina concentrada, para que haya grandes cantidades de soluto y pocas de agua en el túbulo colector cortical. Por lo tanto, Gaito nos comenta que los diuréticos de asa reducen la capacidad de los riñones de concentrar o diluir orina. ¿Por qué? ¿Por qué de concentrar? Ya lo vimos, porque se pierde la hiperosmolaridad del intersticio. Y de diluir también, porque los solutos se concentran más en los túbulos y posteriormente el agua que existía en el intersticio puede generar una osmosis hacia la parte de la luz tubular y empezar a ser más concentrada esta orina. El 20 al 30% del filtrado glomerular puede llegar a la orina, ¿ok? Del 20 al 30% utilizando los diuréticos de asa, haciendo que en muy corto plazo la diuresis aumente hasta un 25 veces respecto a lo normal en muy pocos minutos. Por lo tanto, los diuréticos de asa son muy poderosos. Ahora vamos a pasar a los diuréticos tiacídicos y aquí es un poquito más light, bajamos las revoluciones y estos inhiben nada más la reabsorción de sodio y cloro en la primera parte del túbulo distal. ¿Cuáles son estos? Son la hidroclorotiazida, la cloritiazida, entre otros. Estos diuréticos tiacídicos, como les decía, están en la primera parte del túbulo distal
y afectan al cotransportador sodio-cloro en la membrana de luminal o la parte apical de las células tubulares. Este es el cotransportador sodio-cloruro que inhibe los diuréticos tiazídicos. Aquí están. Básicamente los inhibe y genera la pérdida de cloro, de cloruro y de sodio. En condiciones favorables, estos fármacos pueden producir un máximo de 5 a 10% del filtrado glomerular hacia la orina, ¿okay? Que es aproximadamente la misma cantidad que este cotransportador o esta zona de la primera parte del túbulo distal reabsorbe de sodio, ¿sí? Esta primera parte del túbulo distal reabsorbe aproximadamente de 5 a 10% del filtrado de cloruro de sodio. Ahora pasemos con los antagonistas de los receptores mineralocorticoides y los bloqueadores de los canales de sodio. Estos tienen dos efectos principales: evitar la reabsorción de sodio y evitar que se secrete potasio hacia la luz tubular. Estos dos están en los túbulos colectores y funcionan de esta manera. Inicialmente vamos a explicar los antagonistas de la aldosterona. Algunos ejemplos son la espinolactona y la esplenenona. Okay. Estos tienen un efecto, ya les conté, que la aldosterona fisiológicamente entra, o cuando está en la circulación, entra hacia las células tubulares, el receptor mineralocorticoide. Este receptor se va a traslocar hacia el núcleo, activa una síntesis de transcripción, etcétera, etcétera, que produce los canales epiteliales de sodio. Estos canales epiteliales de sodio van a reabsorber el sodio y posteriormente este sodio va a ser intercambiado por una bomba sodio-potasio. El potasio del líquido intersticial va a ser intercambiado y el potasio va a entrar a la célula tubular y el sodio va a ser reabsorbido. Va a llegar al líquido intersticial renal y posteriormente a los peritubulares, capilares peritubulares. Obviamente el potasio no puede estar aquí, no puede estar dentro de la célula, tiene que ser secretado, y esto lo hace a través de unos canales de potasio, y estos canales los secretan hacia la luz tubular, haciendo que cuando se reabsorbe sodio en esta zona, también se secrete potasio. Es muy importante esto saberlo. Entonces los antagonistas de la aldosterona, como les decía, sirven de competidores naturales, competidores de la aldosterona a los receptores mineralocorticoides. Estos antagonistas de la aldosterona se unen antes de que la aldosterona llegue a los receptores mineralocorticoides y así hacen que los receptores mineralocorticoides no se puedan traslocar hacia el núcleo y no puedan, al final de cuentas, generar a estos receptores de canales epiteliales de sodio, generando así la acumulación de sodio en la luz tubular, que posteriormente genera una ósmosis también del líquido intersticial a la luz tubular por esas grandes cantidades de soluto acumulados, en este caso de sodio, y a la vez una inhibición de la secreción de potasio, por lo tanto, una acumulación de este potasio, ¿sí? Que se quede en el líquido intersticial o que se quede en el cuerpo, este potasio. Por lo tanto, estos antagonistas de los receptores mineralocorticoides, de los antagonistas de la aldosterona de los receptores mineralocorticoides, se llaman diuréticos ahorradores de potasio, o los hacen llamar diuréticos ahorradores de potasio también. En situaciones extremas, los antagonistas de la aldosterona pueden causar hiperpotasemia. Además de que Gaito nos comenta que estos antagonistas de la aldosterona tienen un efecto también en la célula, en la cual permiten que el potasio pueda salir de la célula.
así aumentando los niveles de potasio en el líquido extracelular, generando así la hiperpotasemia, como les decía, en situaciones extremas. Bloqueadores de los canales de sodio. Los bloqueadores de los canales de sodio tienen un efecto similar. También pueden llamarse diuréticos ahorradores de potasio. Y estos son la amilorida y el triamtereno. Estos directamente tienen un efecto en bloquear estos canales epiteliales de sodio ya formados por el efecto de la aldosterona y a su vez este efecto de bloquear estos canales va a generar que tampoco se puede introducir potasio hacia la célula y posteriormente su secreción. Así que también va a generar esa inhibición de secreción de potasio y inhibición de reabsorción de sodio. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver. eh, y bueno, eso es todo. Nos vemos en un siguiente capítulo. Muchas gracias por los que se suscriben. Muchas gracias a los que ven estos videos. Y espero que les haya gustado este nuevo video. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye.